Bueno, en principio pedirte las disculpas del caso porque te he rebautizado. Tal vez tu mamá, digo, estamos en vísperas del Día de la Madre, se ofenda, ¿no? Pero en realidad, Mariano Sardás. Bienvenido, Mariano. Gracias. Y las disculpas del caso. Yo explicaba o trataba de situar, bueno, ¿qué puede pasar con la crisis financiera internacional? La pregunta más, ya no corresponde llamarla solo crisis financiera, seguramente. Pero la pregunta más extendida por estos días es, bueno, ¿dónde está el piso? ¿Cuándo debiéramos ver que los mercados se calmen? Digo, porque se empezó diciendo que esto era un problema, describiendo en realidad, que esto era un problema de liquidez. Después se dijo, bueno, que estaban las dudas sobre la solvencia de muchas entidades. También había muchas razones para utilizar ese argumento. Pero bueno, ahora supuestamente las autoridades mundiales han coordinado políticas en los dos sentidos y sin embargo vemos que los nervios continúan. Mirá, es obviamente un tema de confianza. ¿Dónde va a ser el piso? Es justamente lo que nadie sabe, ¿no? Si tuviésemos esa capacidad de leer. No estaríamos aquí. Exacto. Yo creo que hasta que no haya alguna luz, alguna señal que por lo menos dé alguna estadística a favor, alguna noticia a favor, creo que hasta ese momento no se van a revertir las situaciones. Por eso hoy la clave, te diría, quienes veían hace 3 meses acciones de ciertos bancos baratísimas, hoy están por ahí a la mitad de esos precios y con ese aprendizaje te diría, hoy la clave es estar líquido para cualquier tipo de activo alrededor del mundo, ¿no? Ya sea financiero o inmobiliario. ¿Hay algún índice, algún precio de algún commodity, de alguna acción, de algún mercado en particular que vos tomes como predictor de que se puede dar vuelta la cosa habitualmente? Mira, ahí nosotros no somos muy activos en el tema de acciones, pero obviamente sí tenemos que actuar obviamente por nuestro trabajo, ¿no? Que es gerenciar patrimonios. Y sí vemos algunas, obviamente con todas estas crisis se producen los clásicos desarbitrajes, ¿no? O sea, índices o mercados injustamente castigados y activos sobrecomprados o sobrevendidos. Un mercado que por lo menos lo vemos muy bien y que fue, vuelvo a decirte, injustamente para nosotros castigado fue el caso de Brasil. Con un índice, por ejemplo, hay uno de los ETFs, uno de los índices que espeja el mercado brasilero es el EWZ, es un activo un fondo cotizante que justamente cotiza en Estados Unidos y ha tenido una caída del 70% que refleja tanto la caída de su mercado accionario como la devaluación de su moneda, ¿no? Entonces te diría, respecto, y cuando vos lo comparás, por ejemplo, con el Dow Jones, que ha llegado a su pico máximo de 14.000 y hoy está más o menos ahí rondando los 9.000, o sea que de 9 a 14.000 tenés una apreciación de 50 y poco por ciento, sí. Frente al piso que hoy está el EWZ, más o menos valores de 30, 33 y al máximo de 102 que ha llegado, estamos hablando de multiplicar o triplicar justamente su performance. Entonces yo te diría que ahí tenés, por ejemplo, vuelvo a decirte, en el caso de Brasil, un caso sobrecastigado, una economía que tuvo una devaluación muy grande, pero que de hecho a nuestros ojos una economía muy diversificada y que va a terminar potenciando aún más sus exportaciones. Imagínate, se lo hacían a 1.50 con un valor de 2.30 o 2.20 como está hoy el real con el dólar. Imagínate que termina a nuestros ojos potenciando su nivel de exportación. Aparte es una economía muy diversificada. Mariano, vos me decías antes del programa, precisamente yo te consultaba algunas cosas y me decías que precisamente en este rol de gerenciamiento y de consejero en inversiones, estaban recomendando a algunos llevar inversiones a Estados Unidos. Y yo te contaba que la pregunta más extendida por estos días es, la gente común dice, pero ¿cómo ir a Estados Unidos si precisamente en Estados Unidos empezó la crisis? ¿Por qué todo el mundo le compra títulos de deuda a Estados Unidos si es ahí donde comenzó la crisis? Es esta paradoja de cae el imperio, todos son imperio, ¿no? Bueno, nos guste o no nos guste, Estados Unidos sigue siendo la economía más completa, más diversificada, años luz de por ahí la segunda economía que tenga la misma característica, que puede ser Alemania. Entonces, te
te diría la percepción es que el gobierno norteamericano sigue siendo el más poderoso y tiene la mayor capacidad, principalmente en esta situación, para respaldar a sus bancos, ¿no? Fíjate que veíamos un gráfico hace un ratito que hoy se están cayendo ciertos mitos a nivel mundial de ciertos países como que eran el paraíso de los depósitos a nivel mundial, y hoy están sufriendo en algunos casos sus bancos corridas y estos gobiernos saliendo a respaldar esas corridas, ¿no? Estás hablando de Suiza. Suiza, precisamente. Bueno, es un país que te diría por ahí está salvando las distancias, un caso parecido al de Islandia, ¿no? Suiza tiene 9.2 veces su PBI en nivel de depósito, entonces si Suiza tiene que salir a respaldar algún si banco tuviera suizo, que salir a respaldar su propio sistema financiero, bueno, es más grande su sistema financiero que su propia economía. 9,2 veces más grande. Con lo cual el rescate tendría que venir de otro lado. Exactamente. Y si viniera de otro lado... Viene de la Fed. Viene de Estados Unidos, debería venir de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual ustedes están recomendando esta clase de postura, que es claramente cautelosa, conservadora. Dólares, si uno se refugia en dólares, vamos al país que fabrica los dólares, y obviamente que donde eventualmente su PBI, su economía puede salir a respaldar. Los publicistas dirían no busques imitaciones. Mariano, en el próximo bloque podemos ver qué incidencia puede tener esta situación en la Argentina y particularmente, si te parece, en el mercado inmobiliario. Perfecto. Acompáñanos.